Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Diálogo Franco es presentado por Clínica Villamorra, cuidan con el corazón. Leche Trébol, 12 años, Top of Mind, la más recordada y reconocida del país. La mejor marca en el mundo de los productos marinos en Paraguay, Robinson Crusoe. Representa y distribuye Indega S.A. Solución Logística S.A. Importadora Roma. Astilleros Aguape S.A. Frigorífico Neuland, Diesa S.A. Energía Alternativa, Angripas Plus y Pastas La Criolla. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy lunes vamos a tener dos partes. La primera parte vamos a hablar de la revolución de los comuneros, muy importante, un capítulo poco conocido de nuestra historia. Y la segunda parte vamos a hablar de la economía actual, cómo está la economía paraguaya, cuáles son los números, cuál es el futuro nuestro en el país y sobre todo cuáles son las oportunidades que tenemos, con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti de MF Emprendimiento. General, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Doctor en Historia. Sí. ¿Cómo estás, general? Bueno, un placer tenerte acá. Cuando hablamos del Paraguay colonial, en realidad muy poca gente tiene conocimiento y para nosotros es casi un desafío saber acerca de qué ocurrió en el Paraguay colonial. Y lógicamente tenemos que hablar de la revolución de los comuneros, que fue, como siempre nos enseñaron, el primer grito de libertad en América. ¿Por qué se llega? En primer lugar, nos gustaría que nos explique el origen de la palabra comunero. ¿Eso tiene su origen acá en América o trajimos de España? Es de España el término comunero. El término comunero es la gente del común, es decir, la gente así como cualquiera que los nobles, por ejemplo, no pagaban impuestos, no tenían carga tributaria, nada. En cambio, el común sí tenía que trabajar y pagar impuestos, ¿verdad? En la época de España. Entonces, esta gente se rebeló contra el rey, ¿verdad? Que era el emperador Carlos V. Entonces no era todavía emperador de Alemania, era solamente Carlos I de España. Y lo que la nobleza, prácticamente la gente de las ciudades, que eran las que contribuían al fisco real, porque en esa época el rey no tenía recaudadores de impuestos, sino eran las ciudades que recaudaban, no entendieron el proyecto imperial de Carlos V. Entonces se enemistaron y después se rebelaron contra Carlos V. Él no hablaba luego español, nació en Alemania, hablaba alemán por supuesto y no asistía tampoco con frecuencia a España. Sí, en realidad él se crió en Bélgica, ¿verdad? En esa zona de los Países Bajos. Y no hablaba el español en un primer momento. Y eso también creó un problema. No había comunicación. De comunicación. Entonces él gobernaba a través de gente que él delegaba, pero eran sus propios cortesanos otra vez, no eran españoles otra vez, sino eran valones, es decir, gente de, como dije, de los Países Bajos, lo que él nombraba como sus, vamos a decir, la gente que tenía que gobernar en su nombre, porque él tenía más interés en Alemania. Claro, él era Carlos I para España y Carlos V para... Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Exacto. Y esa situación hizo que se produzca una suerte de desaveniencia entre el pueblo y en este caso el rey, ¿verdad? Eso motivó la aparición de los comuneros. Sí. Los comuneros justamente cuestionaron todo eso que vino a pedir, justamente vino a pedir dinero porque la elección del emperador implicaba dinero, ¿verdad? Implicaba pagarle a los príncipes electores. Y eso era mucha plata. Y cada ciudad tenía que contribuir una suma X, ¿verdad? Después ellos se distribuían otra vez entre los pecheros, justamente que era el común, se distribuían otra vez ese impuesto extraordinario que era para conseguir el dinero que necesitaba el rey. Y en eso ellos no estuvieron de acuerdo porque ellos se reunían en unas cortes, que era como una asamblea, pero en la asamblea estaban los procuradores de cada ciudad, es decir, los representantes de la ciudad eran los procuradores. Y estos procuradores
ellos decían, sí, nos comprometemos a pagar, pero nosotros queremos esto, esto y esto, ¿verdad? Querían algo a cambio siempre. Entonces era una negociación ahí donde muchas veces el rey quería imponer solamente su voluntad y no escucharle a la ciudad. Como es costumbre. Sí, y muchas ciudades no fueron escuchadas y entonces esas ciudades prácticamente se rebelaron y vamos a decir, se resistieron a pagar la cantidad. ¿Hubo un enfrentamiento, llegó un enfrentamiento armado incluso? Sí, se creó una Junta Santa en Valladolid y después en Tordesillas, ¿verdad? Y ellos tomaron como gobernante legítima a Juana, la madre de Carlos V, llamada también Juana la Loca, ¿verdad? Y no a su hijo como figura de la monarquía española. Entonces crearon una Junta Santa, se sublevaron contra el rey y fueron derrotados en Villalar en 1521, ¿verdad? Que es la derrota definitiva de los comuneros. Y esa experiencia de Villalar se traduce después acá al nuevo continente ya. Sí, la idea de los comuneros es, ¿cómo decir? Es una clase, ¿verdad?, que surge entre los pobres, pero entre los pobres siempre hay gente que se destaca, otra gente que sabe ganar más dinero y todo eso, ¿verdad? Pero la nobleza tapona, ¿verdad? En realidad en América nunca existió nobleza, excepto algunas excepciones allá en el Virreinato del Perú y eso que tenían mucho dinero esa gente, ¿verdad? Entonces compraban sus títulos de nobleza en España, pero no tenían poder. Acá lo que tenían poder era la oligarquía, le llaman la élite de las ciudades, que acá se llamaban los encomenderos y ellos preferían que se les llamen los beneméritos, descendientes de los primeros conquistadores. Pero eran conquistadores, en el fondo eran conquistadores, bueno, todos eran españoles. Ellos taponaban el ascenso de esa clase social. Pero ellos compraban también sus cargos, el diputado compraba, el gobernador compraba, o sea, los cargos eran adquiridos. Sí, pero no dejaba que el común llegase a las decisiones del gobierno. Claro. Entonces se aprovechó la rebelión justamente para tener voz, ¿verdad? Eso es lo que quería. Y esa famosa cédula real del 12 de septiembre de 1537, después de la circunstancia que se dio con el primer adelantado, don Pedro de Mendoza, esa cédula tenía validez para una sola vez, solamente para ese efecto era. Producida la muerte de don Pedro de Mendoza, que se reúna al pueblo y que de común acuerdo entre ellos y con la iluminación de Dios iban a elegir al que mejor les pareciera. Así fue, ¿verdad? Sí, se pensó que la expedición había desaparecido y que como no tenían noticias, entonces envió Carlos V, justamente el que envía esta real cédula del 12 de septiembre de 1537 para que ellos elijan, pero en realidad a Irala no se le eligió, sino que se hizo, vamos a decir, como una investigación y a él se le concedió la gobernación. Sí, porque pasaron como 4 adelantados y Irala continuó siempre como eterno gobernador. Como gobernador. Entonces, es por una sola vez, pero la ciudad de Asunción, el cabildo, tomó como un fuero, es decir, un fuero es un privilegio que le da al rey. Entonces ellos tomaron como un privilegio y siguieron utilizando esa real cédula. Y como no había comunicación entre Asunción y la capital allá en la península ibérica, lógicamente esas informaciones no llegaban. Paraguay se convirtió, Buenos Aires se llegó a despoblar, no había ambiente, los aborígenes eran bastante hostiles, el clima también, no había alimentación, encontraron un ambiente mucho más favorable en Asunción. De hecho, el primer cabildo en toda la región tenemos aquí en Asunción, ¿verdad? Sí, Buenos Aires era un fuerte, Asunción también era un fuerte. Irala decidió trasladarla a todos los conquistadores y concentrarla en un solo lugar, porque ellos estaban en peligro ahí en... Vos escribiste un artículo sobre el proyecto geopolítico de Domingo Martínez Irala. Irala era unir justamente la capital virreinal, que era Lima, traer el Paraguay y salir al Atlántico por San Francisco. Y de ahí que salieran todas las riquezas del Potosí por Asunción y todo eso es lo que proyectó. Entonces, estamos en la época en donde se descubre América, 1492, 1536, 37 se funda Asunción, Buenos Aires, que se fundó un año antes, finalmente fue despoblado,
vinieron todos a Asunción. Asunción era la capital de toda esta parte de América del Sur del Plata, ¿verdad? En esas condiciones aparecen, como te decía recién, 4 gobernadores adelantados, don Pedro de Mendoza. El segundo fue Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, un héroe que sobrevivió a la fundación a la creación el descubrimiento de lo que es actualmente Florida, Alabama, Texas, en América del Norte, ¿verdad? Y parece que llegó al rey y el rey se enteró, acá hay un problema en Paraguay. Y alguien le habrá dicho ahí dentro del entorno del rey, su Alteza, Majestad, acá se encuentra el héroe de América del Norte. ¿Quién es? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Envíele a Paraguay. Le enviaron a Paraguay y él vino acá, un héroe con todos sus galones, y no estuvo mucho tiempo, al final tuvo que dimitir también. Él no se entendió de un comienzo con los conquistadores. Es decir, Irala era el que le conocía realmente a la gente, a su gente, porque él vino con la expedición de Mendoza, ¿verdad? Y el otro quiso imponer ciertas reglas que la gente no, vamos a decir, no era del agrado de la gente. Entonces al final se tensó tanto la cuerda que se soltó, ¿verdad? Y tuvieron que hacer un golpe de estado para sacarlo a Álvaro Núñez. Bueno, y al irse Álvaro Núñez, lógicamente continúa el tercero, que también murió antes de venir. Su señora es la que continuó. Sanabria, y su señora es la que... Doña Mencias. Estuvo más o menos como regente, ¿verdad? Pero no, en el fondo no ejercía la función de adelantado. No. Sin embargo, el cargo de gobernador siempre mantuvo Irala. Irala entendió, como se suele decir en guaraní, la cureyecutú, y se dio cuenta que más que imponer por la fuerza era importante un relacionamiento del famoso toballo. Explicamos en qué consiste eso, general. Bueno, las mujeres tenían un rol no solamente en la cuestión reproductiva, ¿verdad? Que la gente siempre quiere asociar la cuestión reproductiva, sexual y todo eso. No, la mujer tenía una función económica, porque las mujeres cultivaban la tierra, y el que tenía más mujeres tenía más producción agrícola, y por lo tanto tenía más medios económicos, ¿verdad? Se aseguraba de la producción agrícola. Asegurar la producción. Y de los animales también. Y no todos los guaraníes eran polígamos. Eso no hay que confundir. Los guaraníes no eran polígamos, eran monógamos. Solamente los caciques, la gente que tenía más poder económico y político, era lo que podía tener muchas mujeres. ¿Por qué se le llamó la zona el paraíso de Mahoma en esa época a nuestro querido Paraguay? Y era justamente por eso viene la expedición de Sanabria y trae mujeres españolas. Pues dice que acá se está degenerando todo, ¿verdad? Que el paraíso de Mahoma, que cada hombre tiene... Y ese fue el motivo de la presencia de Mencia de Sanabria, ¿verdad? Trajo, creo que 30 llegaron a Paraguay, más o menos, ¿verdad? Mujeres españolas, que es la única vez que vinieron mujeres españolas. Después nunca más vinieron las mujeres españolas, ¿verdad? O vinieron menos que eso, ¿verdad? Entonces esa fue la única vez que llegaron mujeres españolas, y era justamente porque al rey le habían dicho que acá se estaba degenerando todo, ¿verdad? Que cada uno hacía lo que quería, y que Irala era el gran cacique, el propulsor de todo eso. Bueno, y Domingo Martínez Irala entendió que el acercamiento con las mujeres no solamente, como bien dijiste, era por una cuestión sexual, afectiva, sino que también era una cuestión de subsistencia, ¿verdad? El español necesitaba a alguien que se encargue de trabajar la tierra, de cuidar los animales, trabajo que hasta hoy mantienen nuestras matronas del interior, porque todas las mujeres del interior se encargan de hacer el cultivo de la chacra y el cultivo, o sea, la subsistencia y los animales, ¿verdad? En cambio el varón se va y trabaja, como se suele decir, en la famosa huerta grande para el cultivo de renta. Eso se mantiene hasta ahora, general. Sí, acá la mujer tiene mayor protagonismo, porque en Europa el campesino es el hombre generalmente el que tiene más fuerza, que está mejor dotado para cultivar la tierra, ¿verdad? Porque en Europa se cultiva solamente 6 meses al año, ¿verdad? El resto hay que guardar la cosecha. Entonces la mujer se encarga de la tarea de la casa, que es una tarea menos, donde necesita menos fuerza. Pero acá en Paraguay la mujer se dedicaba también al cultivo. Por eso el estatus de la mujer es diferente en el Paraguay, en otras partes. Sí, no era totalmente subordinada al hombre, sino que las mujeres podían heredar, podían tener propiedades, incluso podían heredar una encomienda.
¿verdad? Importante aclarar eso. Estamos en el tercer adelantado. Pedro de Mendoza el primero, Álvaro Núñez, el tercero Sanabria, su esposa Mencia, el cuarto fue Ortiz de Zárate, y el quinto fue Vera y Aragón, ¿verdad? Con eso se cumplen los cinco adelantados que tuvimos. A pesar de todo, ellos les subsistió Domingo Martínez de Irala, y muchos que vinieron no pudieron controlarle a los nativos. Aquellos que dicen que cuando venían los españoles, los guaraníes le ofrecían sus doncellas, sus hijas, 1, 2, 3 hijas, para que el español esté a gusto, no es tan así. Los guaraníes se enfrentaron y tuvieron enfrentamientos violentos y hasta sangrientos en la lucha que tuvieron con los españoles en general. Bueno, la alianza era en pie de igualdad. Ellos necesitaban a los españoles para combatir a sus enemigos, que eran los guaycurúes, los Chaco. Y los españoles necesitaban a los guaraníes para ir a conquistar la riqueza que se... ¿verdad? Pero cuando se establece la encomienda en 1556, ahí los indígenas se dan cuenta de que ya no es una alianza en pie de igualdad, sino que es una subordinación. Un sometimiento. Un vasallaje. Vasallaje. Es un vasallaje, ¿verdad? Y ahí comienza la rebelión de los guaraníes, ¿verdad? En el momento que es una alianza, todo se mantiene bien. Pero cuando se convierte eso en vasallaje, coste que Irala no le quiso encomendar a los guaraníes de acá de Asunción, los carios, ¿verdad? Eran sus parientes. Y él no les quiso encomendar, se negó a encomendarle a su pariente. Es más, varias de las hijas de Irala él le hizo casar con autoridades, con españoles de alta alcurnia. Sí. Algunos de ellos incluso están todos documentados. General, a esta altura de la conversación ya podemos ir entendiendo. Entonces hay 3 elementos clave que nos van a ayudar a poder entender bien esta situación que se dio en el Paraguay colonial. Por un lado, los conquistadores, que podrían ser 2 vertientes, podían ser criollos o mestizos. Después estaban las encomiendas y finalmente estaba en el orden de los religiosos también. Esto todo da pie a que se llega a esta revolución comunera. Estamos entrando ya en ese ambiente. No había el oro, no había plata, había que trabajar las tierras, había que unir a la nativa, a la doncella aborigen con el español. Se produce, lógicamente los hijos de españoles son los criollos y los mestizos es la mezcla de español con india o de indio con española, que se habrá dado menos seguramente, ¿verdad? Estamos en esa situación. ¿Qué es la encomienda en realidad? La encomienda es un sistema de vasallaje, ¿verdad? El vasallo es alguien que está unido a la tierra, es decir, depende de un señor que le da tierra para trabajar o tiene que trabajar por turno en la tierra del señor, y aparte él tiene sus tierras que son los pueblos de indios, ¿verdad? Entonces, es un sistema que estableció Cortés, Hernán Cortés estableció en México durante la conquista, tomado de modelo las órdenes militares que cerca del lugar donde vivía originalmente Cortés existían. Entonces toma él el modelo, las órdenes militares que tenían sus encomiendas y también establece América, es decir, darle una cantidad del indio al español para que esto... O sea, hablando mal y rápido, un esclavo, una mano de obra gratuita. No era esclavo porque el esclavo es una mercancía. El esclavo podía vender los hijos, los encomendados no se vendían. No se vendían, pero quedaban por 3 generaciones. Sí, es decir, ellos lo que era el trabajo no era asalariado. Y quedaban por 3 generaciones. Sí. O sea, era para el conquistador, para su hijo y hasta su nieto. Había 2 vidas y había 3 vidas, ¿verdad? Había por 2 vidas y había por 3 vidas. Y esa situación de los encomenderos le hizo comprender de las encomiendas le hizo comprender a los guaraníes que ellos perdieron ese hábitat natural que tenían, esa libertad de ir a cazar, ir a pescar, etcétera, etcétera, y se sublevaron. Varios enfrentamientos sangrientos, cáusticos existieron entre los colonos y los aborígenes, ¿verdad? Llegamos ya a esta altura a la revolución comunera. ¿Puede referirnos brevemente, antes de ir al corte, la presencia de Fray Bernardino Cárdenas? Fray Bernardino Cárdenas era un obispo que vino al Paraguay. Franciscano, y que fue nombrado obispo del Paraguay, pero ya era enemigo de los jesuitas, ¿verdad?
Y en un determinado enemigo de los jesuitas. Sí, ¿Por qué? enfrentado con los jesuitas. Y porque él no estaba de acuerdo con la manera que los jesuitas manejaban a los indios. Y los paraguayos en un determinado momento, utilizando justamente la Real Provisión, ¿verdad? Le nombran gobernador. Es decir, que él acumulaba tanto el poder espiritual como el poder temporal dentro de la provincia, que era la forma de tener un contrapeso de los mestizos, ¿verdad? Frente a los jesuitas, que tenían mucho poder. Eso fue el primer conato de inicio de la revolución de los comuneros allá por 1641 aproximadamente. 1649, cuando los jesuitas vienen con un ejército y toman por asalto Asunción y lo apresan a Bernardino de Cárdenas, ¿verdad? Cometieron muchos desmanes y eso creó una animadversión aún mayor contra los jesuitas. Muy bien. Nosotros vamos a irnos a un pequeño corte general, vendemos y a la vuelta estamos ya con lo que se conoce propiamente como la revolución comunera. Corte y regresamos inmediatamente. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco. General, te recomiendo este producto, es un producto realmente estrella, muy bueno. Robinson Crusoe, atún en esta época especial para la cena. Entonces la patrona ya no prepara la cena, sino que algo bien liviano. Atención, amantes del buen sabor y la alimentación saludable. Hoy queremos hablarles de una marca que está marcando la diferencia en el mundo de los productos marinos en Paraguay. Robinson Crusoe, distribuido por Indega S.A. Si eres de los que buscan el equilibrio entre un estilo de vida saludable y el placer de sabores auténticos, Robinson Crusoe es la elección perfecta para vos. Y no podemos olvidar mencionar que Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Su compromiso con la calidad y la excelencia asegura que cada producto Robinson Crusoe que llegue a tu mesa sea sinónimo de satisfacción y confianza. Distribuís arbitrariamente esta revolución comunera en 4 periodos: preludio, radical, legislativo y conclusión. Sí. Me gustaría que le explique un poco a la audiencia en qué consiste, por favor, doctor. Bueno, el preludio ya hablamos, ¿verdad? Que son los antecedentes de la Revolución Comunera. En realidad, sí. La Revolución Comunera ocurre más o menos entre 1721, que es el momento que Antequera asume el poder, hasta 1535. ¿Quién fue José de Antequera y Castro? José de Antequera y Castro fue un jurista que nació en Panamá, ¿verdad? Pero estudió en España, ¿verdad? Y volvió, porque su padre también era parte de la audiencia de Charcas. Él volvió a Charcas y se le nombró protectores naturales, que sería el representante de los indígenas ante esta corporación, o este tribunal, mejor dicho. Y posteriormente él fue nombrado para venir al Paraguay como juez pesquisidor, es decir, vino a investigar una serie de problemas que había acá. ¿Con un gobernador? Sí, Diego Los Reyes Balmaceda. Y si él comprobaba que todas esas acusaciones eran ciertas, entonces tenía un pliego, ¿verdad?, sellado, que él tenía que abrir, y en ese pliego decía que él tenía que asumir la gobernación del Paraguay hasta que, por supuesto en forma provisoria, hasta que el rey designe un nuevo gobernador. Algunos dicen que no tenía esas atribuciones, pero no quiero entrar en ese tema porque es demasiado complicado. Las denuncias que tenía Reyes de Balmaceda eran varias. En primer lugar, él era luego de Asunción prácticamente. En segundo lugar, estaba casada con una asuncena, residía en Asunción y las leyes entonces no permitían eso. Parece que me guaraní cumbaretebe, ojo, oye, posicionado como gobernador. Y habría una serie de denuncias, lo que sería hoy de corrupción en contra de Reyes de Balmaceda. Eso se confirmaron aparentemente por las averiguaciones que hizo Antequera y Castro. Sí, había un rosario de acusaciones contra él. Sí. Y él era un rico comerciante, ¿verdad? Y eso le permitió comprar el cargo de gobernador. Así que él compra el cargo de gobernador. Esa época ya se compraba las bancas por lo visto, ¿eh? Asume en 1717. Justamente estamos cumpliendo los 300 años ahora de la Revolución Comunera, que es muy importante porque es el primer momento que nosotros asumimos una cierta identidad política en el Paraguay, que ya no es la misma que ser solamente súbditos del rey, sino que haya como una manifestación de nacionalismo
paraguayos. Hay ciertas ideas de las cuales vamos a hablar, ¿verdad?, que ya empiezan Bernardino de Cárdenas vino a decir que el común es la voz de Dios. Sí. No, es solamente la voluntad del rey, ¿verdad? Vino a crear el ambiente bueno. Estamos en la época entonces de Diego de los Reyes Balmaceda, que se encuentra culpable. Él empieza a perseguirle a la élite del cabildo, ¿verdad?, que precisamente el general Ábalos y Mendoza, que se va a convertir en su enemigo jurado, y lo hace arrestar y lo envía al castillo de Arecutacuá, que era una fortaleza, ¿verdad? Y Arecutacuá no es donde está actualmente Arroyo y Estero, más o menos. Arecutacuá está cerca de Emboscado. Exactamente, Arroyo y Estero. Cerca de Emboscado. Sí. Existe todavía hay un puerto hasta ahora del castillo, ¿verdad? A veces se inunda, ¿no?, una zona. Correcto. Esa fue una fortaleza importante, como la fortaleza del Remanso Castillo. También, dos fortalezas había, donde está el puente más o menos, era la fortaleza del Remanso Castillo y el otro era San Agustín de Arecutacuá. Y ahí le fue enviado el general Ábalos y Mendoza, pero a través de su influencia lograron hacer llegar esa acusación contra Reyes Balmaceda. Y era porque él había hecho la guerra contra los Payaguá, no le entregó los indios a los encomenderos, sino le entregó a los jesuitas, utilizaba a esos indios para provecho propio. Ajo le cobraba peaje por la hierba y cambiaba la hierba. También. Se ve que Ajo, el actual coronel Oviedo, era un centro importante de acopio de la hierba mate. Sí, era importante. Toda esa zona era la hierba natural, ¿verdad? Los jesuitas recién empezaron a cultivar la hierba. Pero hasta ese momento la hierba se conseguía de los bosques. De lo natural. Naturales. ¿verdad? Muy bien. Y después, en general, ¿qué pasó después? Y después se encuentra culpable y se le destituye. Llegó a Antequera, comprobó y lo hizo arrestar, ¿verdad? Pero él se escapó. Huyó, consiguió huir. Diego de los Reyes Balmaceda. Diego de los Reyes Balmaceda huyó y consiguió que el virrey le vuelva a reponer en el cargo. Entonces el Cabildo de Asunción dijo: nosotros no aceptamos esa resolución, ¿verdad? Vamos a resistir. Pero hay que explicar, no aceptamos por las denuncias comprobadas de corrupción fehaciente de Diego de los Reyes Balmaceda. Quedó demostrado porque claro, Antequera vino con un mandato, claro, ¿verdad? Y él cumplió estrictamente ese mandato. Correcto. Por más que la historiografía jesuítica diga lo contrario, ¿verdad? El próximo lunes, si Dios permite, hablamos con los jesuitas, así que no nos vamos a adelantar. ¿Qué pasó después de esto, general? Se le encuentra culpable, el virrey le quiere reponer, el cabildo no le acepta. No le acepta, después hay un... Él asume entonces, asume él, José de Antequera y Castro. José de Antequera y Castro asume y se niega a entregarle el poder, volver a entregarle el poder a Reyes Balmaceda. Y hay un grupo de paraguayos que va y lo secuestra, él estaba en Corrientes, ¿verdad? Es secuestrado y vuelto a poner preso. Le trae a Asunción de nuevo. Le trae a Asunción. Pero después ya vino un ejército enviado por justamente el virrey, él le ordenó al gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio Zavala, y él le designa a su vez a Baltasar García Ros como comandante del ejército, y él pide 2.000 hombres, 2.000 indios a las misiones. Y, a las misiones te refería a los jesuitas. A los jesuitas. Todavía no había nada contra los jesuitas en esta primera revolución comunera. Ninguna denuncia. Sí, pero los jesuitas tenían privilegio en el sentido de que ellos podían exportar productos prácticamente sin pagar impuestos. Los paraguayos teníamos que pagar montones de impuestos. Ellos podían utilizar libremente los indígenas. Los paraguayos querían utilizar también los indígenas de las misiones para su cultivo, para su trabajo. No permitían eso los jesuitas, no permitían mismo que el obispo del Paraguay vaya a visitar las misiones. Decían, por más que era parte de la provincia del Paraguay, ellos no permitían... Era un estado dentro de otro estado. Exactamente. Ese era el... Bueno, entonces, sobre todo para la gente que nos está siguiendo, siempre le gusta mucho la parte de historia. Estamos en un momento de tirantez en donde el paraguayo dice: nosotros no le vamos a aceptar, por más virrey que sea, que vuelva este señor Diego de los Reyes Balmaceda. Sí. Entonces se mantiene en su posición, continúa José de Antequera y Castro, y después José de Antequera y Castro recibe una orden que tiene que presentarse a Lima. A Lima, sí. Tiene esa orden, pero viene el ejército de García Ros. La primera batalla de los comuneros. Sí, la primera batalla que se libra el día de San Luis, el 25 de agosto de 1724, se cumplen este año 300 años. 300 años. Y ahí Baltasar García Ros cruza el río Tebicuaru, se
establece un campamento defensivo ahí y trata de negociar, ¿verdad? García Ross ya había sido gobernador de Paraguay por breve tiempo y él tenía muchos contactos. Entonces él pensaba de que iba negociando e iba a conseguir imponer o cumplir la tarea que a él le dieron, que era restablecerle a Diego Los Reyes Balmaceda, pero también él tenía otra función, que si no se podía restablecer, que él asuma la gobernación de Paraguay. Entonces él estaba prácticamente tratando de negociar, ¿verdad? Porque Villarrica se plegó le dio obediencia a García Ross. Asunción nomás era la que no quería someterse, ¿verdad? Y como García Ross se descuidó, entonces los comuneros, Antequera movilizó un ejército de aproximadamente 2.000 a 3.000 hombres, ¿verdad? Entre mestizos, criollos, mulatos, inclusive indios, y con eso consiguió derrotarle a García Ross. García Ross estaba descuidado. Esa es la batalla de Tebicuari. Ahí ganan los comuneros. Ganan los comuneros, pero el que la apoyaba Antequera era Ábalos y Mendoza, que había tenido problemas con Reyes Balmaceda. Y antes de la batalla muere Ábalos y Mendoza. Y ya en ese momento, después de la batalla, Antequera no consigue ya el apoyo que tenía el cabildo. Entonces él decide ir a la audiencia de Charcas a exponer su caso, a explicar por qué tomó esas... Entre paréntesis se fue, pero le mataron, murió asesinado en la cárcel. Sí, él de ahí le trasladan a Lima, y en Lima a partir de 1726 hasta 1731 duró su juicio, 5 años duró su juicio, ¿verdad? Pero le conoció a Fernando Mompox. Fernando de Mompox. Y tampoco el juez, procurador, fiscal, diríamos en este momento, no consiguió probar nada contra Antequera. Solo que el virrey, el marqués de Castelfuerte, él ordenó nomás ya para que se lo ejecute. Ya no... Sí. Pero tuvo tiempo de hablarle a Fernando Mompox, le transmitió la idea, y Fernando Mompox viene de Lima a Asunción y se pliega y se vuelve antequerista. En 1730 él llega a Asunción y ahí cerca de la Chacarita establece el llamado Partido Comunero con uno de los regidores del Cabildo de Asunción, y a partir de ahí él empieza a dar discursos, a predicar la ideología del comunero, que empieza a penetrar dentro de la mentalidad popular paraguaya. Empiezan a entender, primero, por eso hablamos de una etapa legalista, que es una etapa donde solamente era una rebelión de los encomenderos contra los jesuitas. La segunda etapa, que comienza más o menos en 31 a 35, ya es una revolución popular, porque las ideas ya empiezan a permear dentro de las clases más bajas, ¿verdad? Porque antes eran los encomenderos que eran la clase más alta del Paraguay. Ellos defendían solamente sus intereses. Acá ya estamos en una rebelión general, ya prácticamente todos los paraguayos se mostraban, incluso ahí aparece una suerte, diríamos, de que le miraban con recelo ya también a los jesuitas, porque los jesuitas la habían acompañado con armas, sí, a los que venían de Buenos Aires. Y ahí lo que aparece el común, ¿verdad? En ese momento aparece el común, que es la gente de clase más baja que se revela, porque la primera etapa son gente de la alta sociedad, porque algunos dicen, no, es una pelea entre encomenderos y jesuitas nomás la revolución. No, esa es la primera etapa. Algunos dicen cabo y soldado, después aparece el pueblo, ¿verdad? La segunda etapa ya es popular, ya son los capitanes los que se sublevan con los soldados. Y ellos establecen un gobierno, ¿verdad? Porque el gobernador Barúa, Martín de Barúa es puesto por García Ross. García Ross viene después y instala el poder otra vez, pero ya no le instala a Reyes Balmaceda, ya no le repone. No tenía mucha resistencia. Pone a Barúa, y eso se considera como un periodo intermedio, ¿verdad? Donde hubo otra vez cierta armonía. Barúa se mostró favorable a la lucha de los comuneros. Y a no reponerle a los jesuitas en su colegio, que habían sido expulsados antes de esta batalla de Tebicuari.
Le dieron 3 horas para que salgan de Asunción. ¿Cuál es el colegio jesuítico? Es donde está el Parlamento actualmente. Exacto, el Cabildo. El cuartel del colegio también se llamaba. Cuartel del colegio. Después la De independencia. ahí se le expulsa entonces. Se le expulsa de ahí. Ellos presionan para volver. Y también de Paraguarí, donde hacían el acopio de toda su producción. Y Barúa ya no quiere continuar en el gobierno y le nombra a Soroeta, ¿verdad? Ignacio Soroeta, que no es aceptado por el Cabildo ni Y por ese da lugar a la segunda revolución. la Segunda Revolución. Ahí se sublevan y Resulta que el nombre es Ignacio de Soroeta. Ignacio Soroeta. Y Fernando Mompox dice, la leyenda urbana, que como se llamaba Ignacio, él era ignaciano, entonces era jesuita, y por eso entonces le puso la cruz y le dijo a la sociedad paraguaya, asunciona, la sociedad asuncena, que no le acepte a Ignacio de Soroeta. Y él va a reprimir esta rebelión contra él en Guayaquil, y ahí sus propios soldados le traicionan. Y se pasan al otro bando. Y entonces él es asesinado en ese enfrentamiento. ¿Guayaquil fue antes o después de Tabapú y San Roque González de Santa Cruz? En el 31 fue 1731. 1731. Y después Tabapú es en el 34. 3 años después. ¿Y Guayaquil es donde es actualmente Guayaquil? ¿O dónde es? Sí, más o menos. En la zona de San Pedro. No, acá cerca de... creo que es la parte de Guarambaré. Guarambaré. Ah, miran, pues Guayaquil, esa zona. Sí, por ahí esa zona. Y, bueno, entonces ellos llegaron a Asunción, de Asunción pasan a lo que es... Esa zona era todo franciscana. Ipané, los franciscanos, Itá también de los franciscanos, Guarambaré, sí. Toda esa zona es totalmente franciscana. Franciscana, y justamente los franciscanos apoyan la rebelión. Los franciscanos apoyan, claro. Apoyan. Y los jesuitas vienen con las fuerzas de Buenos Aires, del virreinato, de lo que era la gobernación de Buenos Aires. Tengo entendido que todavía no era virreinato entonces de Buenos Aires. No, en 1776 recién el virreinato. Sí, entonces es anterior, todavía no es. La orden viene de Lima. del virreinato del Perú, así como nosotros dependíamos del virreinato del Perú. Y esa segunda batalla desde el punto de vista militar, ¿fue una batalla, fue un enfrentamiento sangriento o era una fuerza muy desmedida entre la fuerza del virrey con la fuerza local? ¿De Tabapú o de...? De Tabapú. Tabapú, sí. Los comuneros estaban desmoralizados porque se habían dividido, ¿verdad? Le habían elegido alcalde, que era el presidente que dirigía el cabildo, a Vareiro. Vareiro les traicionó, le hizo apresar a Mompos y le iba a mandar a Buenos Aires, se escapó después Mompos y huyó al Brasil. Murió en el Amazonas, dice. En realidad no se sabe qué se pasó. Okay. Habría que investigar realmente qué se hizo de Mompos. Es una laguna en nuestra historiografía. Y bueno, leí yo que murió en la zona del Amazonas brasilera. Y posteriormente vino Bruno Marizo Zavala con un nuevo ejército ya de 6.000 indios. El gobernador de Buenos Aires. De Buenos Aires, personalmente. Y en Tabapú ya los paraguayos prácticamente no resistieron. Ya no fue una batalla. Ya no fue una batalla. Tabapú ya no fue una batalla. Y ahí se impuso Bruno Marizo Zavala y vino, tomó medidas muy... Prohibió el término comunero, que nadie hable de la palabra comunero. Que no haya reunión, ¿no? Decimos que no se puede reunir más de 3. Y se creó un nombre alternativo, se creó, de la sociedad. Tenía un nombre alternativo a la palabra comunero, pero ya nunca más nadie podía decir la palabra comunera. No. Para mí, nosotros los paraguayos perdimos la oportunidad de designarle. Yo hubiera querido que esa costanera se llame de los comuneros, ¿verdad? Porque realmente es el primer grito de libertad donde el pueblo decide no a la voluntad del rey. No es poca cosa en general. Claro, es, como se dice, hay estudios que hablan de que el derecho natural se impone y se enseña en la universidad, especialmente de Córdoba, ¿verdad? Y de esa manera hay como una permea a través de la enseñanza. Acá nunca hubo universidad. Entonces, ¿cómo permea el derecho natural acá? Si es que no se conocía antes y a través de la revolución comunera, eso queda dentro de la mentalidad colectiva. Por eso yo
sostengo de que es un antecedente directo de nuestra independencia, puesto que acá se conoce el derecho natural y el mismo doctor Francia, en la nota del 20 de julio de 1811, habla justamente también del derecho natural que fue formado en Córdoba, pero que la gente comprende, porque es un derecho no es creado por el hombre, sino se considera un derecho creado por Dios. Entonces el hombre no puede modificar ese derecho. Y el rey manda porque Dios deposita el poder en el pueblo y el pueblo vuelve a transferirle el poder al monarca. Pero si el monarca se convierte en tirano, es decir, que no respeta las leyes, todo eso, entonces el pueblo tiene derecho a... Una ley natural, como decís. Sí. General, ¿algo que no te hayamos preguntado y que quieras agregar? No, y básicamente yo quiero resaltar que la revolución comunera es importante para nuestra nacionalidad, para nuestra independencia, y que mucha gente no conoce. Y hay poca investigación histórica también sobre eso. Desde la Academia Paraguaya de la Historia estamos tratando justamente de que se conozca esta gesta tan importante para nuestro país. Hay una pregunta que te hice yo fuera del aire, que en época de Fray Bernardino de Cárdenas se produce en San Lorenzo, el primer enfrentamiento entre los comuneros, en una comunidad que se llama Santa Catalina. Hasta ahora no estamos ubicando eso. Y ese es el desafío de la historia, el conocer, averiguar, indagar, buscar. Así que seguramente en otra ocasión te vamos a volver a preguntar sobre eso, doctor. Claro, vamos a seguir investigando sobre el tema. Gracias, general, muy amable. Estuvimos con el general, doctor en historia, el Hugo Mendoza, contento de poder compartir con él, así que muchas gracias por estos minutos, general. Bueno. Nosotros vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos enseguida ya con la presencia del doctor Manuel Ferreira Bruschetti. De vuelta ya con el doctor Manuel Ferreira, economista. Vamos a hablar de un tema no menos apasionante, el tema de la economía paraguaya. ¿Cómo está, Manuel? Bien, bien, ¿cómo te va, Federico? Muy bien. A todos nos interesa saber cómo nos va a ir, ¿verdad? Vos sos el gurú más o menos de la economía y tenés una experiencia extraordinaria. Primero por tu formación profesional y en segundo lugar por tu vivencia. Ya estuviste al otro lado del mostrador. ¿Qué es lo que estás visualizando en el horizonte, doctor Manuel Ferreira? Bueno, yo creo que hay ciertas preocupaciones sobre el caso de Paraguay puntualmente, que creo que son preocupaciones a tener en cuenta, ¿verdad? Paraguay ha venido generando reformas que le han permitido tener un cierto nivel de estabilidad en los últimos 20 años más o menos. Esas reformas han sido muy positivas en general para el país en diversos aspectos. Tenemos una lámina ahí que queríamos compartir también con la teleaudiencia. Esto que vemos ahí son las reformas que se han hecho a lo largo de distintos años y de distintas presidencias. Tenemos, por ejemplo, todas las reformas que vincularon, digamos, a todo lo que es la política fiscal inicialmente. Paraguay estaba con serios problemas de déficit. Se firma un acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional en el año 2004, cuando sube Nicanor Duarte Frutos, y en aquel momento algunas de las cosas que se hacen, tal vez la más importante de todas, es la reducción del impuesto a la renta, que baja de 30% a 10%. Sí, recuerdo. Y esto permite un incremento muy grande de la recaudación en aquel momento. Nosotros hoy recaudamos casi 11 veces más que en aquella época, y este es un número sumamente importante, ¿verdad? Obviamente se empieza a fortalecer también la administración financiera del Estado en general. Se crea la Agencia Financiera de Desarrollo en aquel momento, que también permite extender el plazo de los créditos a lo largo de un tiempo relativamente largo. Nosotros habíamos iniciado la crisis financiera en el año 95, y ese inicio de la crisis financiera implicó una serie de reformas también de la forma en que se manejaban los aspectos monetarios del sistema, digamos, económico paraguayo, ¿verdad? Entonces, todo este proceso que va sufriendo el Banco Central
termina en el año 2011 en el gobierno de Fernando Lugo con lo que se llaman metas de inflación. En aquel momento, cuando entra Federico Franco y Manuel Ferreira sale Fernando Lugo, se aprueba el impuesto a la renta personal. Paraguay era en aquel momento el único país de América Latina. ¿Sabes que todos los presidentes de Stroessner que tenían que aprobar y no se aprobaba eso? Sí, entonces se aprueba el impuesto a la renta personal, que básicamente cierra el ritmo de estas reformas. Se inicia un proceso, se hace también la capitalización del BCP. También. El BCP no se capitalizaba desde los años 40 más o menos, y tenía metido adentro un montón de basura, ¿verdad? Cosas como las quiebras de empresas como LAP en algún momento, y eso le da mucha fortaleza al sistema monetario y financiero paraguayo, y permite sobre todo hacer la primera emisión de deuda soberana que Paraguay hace en su historia, y que hasta hoy es la emisión de deuda a la tasa más baja desde que existe la ley en el estado de Nueva York. Posteriormente se pasan 3 leyes que son... Permitimos un pequeño corte comercial. Sí. Esa fue una creación tuya. Porque esa sí que yo no tenía ni previsto, no estaba ni en los planes, no conocía de hecho. Y cuando me planteaste me gustó tanto que se llevó adelante, y tengo que reconocer, te lo dije en privado varias veces, creo que era la primera vez que hablamos en público, esa fue una creación absolutamente de vos y de tu equipo, Manuel. Bueno, posteriormente se hacen 3 leyes. Básicamente la idea a partir de la deuda soberana, si nosotros mirásemos los datos de ahí para atrás, vamos a ver que... Alianza público-privada, IRAGRO y responsabilidad fiscal, creo que... Claro, era la modificación del sistema de pago de impuestos de las empresas agropecuarias, la ley de responsabilidad fiscal para ponerle un tope y un límite a todo lo que se puede hacer con hasta esta emisión menos 1,5. Con esta emisión de deuda. Y por otro lado, la ley de asociaciones público-privadas. Paraguay hace esta emisión de deuda y trata de financiar crecimiento de infraestructura con esto. Pero sabíamos que eso no podía durar mucho tiempo y que había que meter capital privado en obra pública. Esta es la intención de la ley de APP. Estas 3 leyes se le da media sanción, y la sanción final la tienen en el siguiente gobierno, que es el gobierno de Cartes. Básicamente se avanza un poco con estas cosas, con lo que se llama la ley del libre acceso a la información pública en el año 2015, y posteriormente ya durante el gobierno o el final del gobierno de Cartes se saca una nueva ley de bancos que modifica la ley que se había hecho en el año 96, ¿verdad? El gobierno de Marito, que se encuentra con esta crisis importante, ¿verdad?, de lo que fue la pandemia, ¿verdad?, en algún momento dado tiene que plantear también un paquete de 10 leyes, que son las leyes vinculadas a Gafilat y todo lo que es lavado de dinero, y se arma una reforma tributaria que básicamente lo que hace es unifica todos los sistemas de impuesto a la renta que se tenían en aquel momento, y saca una nueva ley de compras públicas. Y plantea 2 leyes, una modernización de la ley de responsabilidad fiscal, por un lado, y por otro lado, lo que es la ley de la función pública. Ninguna de las 2 leyes se han aprobado hasta ahora. Siguen esas leyes en discusión. Y este gobierno de Santiago Peña básicamente lo que hace es separa la recaudación tributaria o la administración de la recaudación tributaria del gasto tributario de alguna manera, creando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y convirtiendo lo que sobraba del Ministerio de Hacienda y con algunas otras... Secretaría de la Función Pública y Secretaría Técnica de Planificación. Claro. Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que ya teníamos Ministerio de Economía nosotros anteriormente, ¿verdad? ¿Antes de qué? Antes de Fernández Valdovinos. Sí, bueno, teníamos un Ministerio de Hacienda que actuaba como tal, ¿verdad? No, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía.
fue cuando comenzó la guerra a instancia del presidente Eusebio Ayala, y el primer ministro de Economía fue el doctor Luis Alberto Riar. Y el segundo ministro de Economía fue Banks, durante la guerra, que no solamente se encargaron de la parte fiscal, sino que de organizar la economía como para dinamizar y hacer de que en el frente de batalla no falta absolutamente nada. Ya tenemos antecedentes de ministros de Economía en el Paraguay. Ok. Posteriormente, y otra ley que se pasa es la ley de superintendencia de pensiones, que básicamente lo que hace, tiene como intención es regular los ahorros jubilatorios. Está bien. Creo yo que un gran déficit también hoy en Paraguay es una reforma de todo el sistema de pensiones. Sí. Nosotros tenemos muy bajos niveles de cobertura. Hay un 70% de la población que no tiene cobertura de pensiones, que no tiene cobertura y que tampoco tiene cobertura de salud, ¿verdad? Entonces, estos son realmente problemas muy... en realidad es 78% en el caso de pensiones y 70% en el caso de cobertura de salud. Creo que hoy es el momento de hacer algunas cosas. ¿Qué, por ejemplo, Manuel, este update que nos está dando es muy importante porque nos pone en una línea de base de donde podemos arrancar? Con la experiencia, con el conocimiento, con los estudios, con la formación, asesorando a varias empresas y por haber estado del otro lado del mostrador, ¿qué es lo que hace falta ahora? Mira, yo creo que lo que hoy es muy importante es dotar al ciudadano paraguayo de las condiciones para que tenga una vida digna, ¿verdad? Creo que muchas veces mucha gente dice, bueno, pero esto es muy macro, ¿verdad? ¿Ha llegado esto a la gente, sí o no? Tenemos algunos datos. La siguiente, ¿querés ver? En otra lámina, donde podemos ver algunos temas que creo que son interesantes de considerar. ¿Qué es lo que ha conseguido esto? Y básicamente generar reglas de juego claras que nos han permitido crecer. Fíjate que en el año 2010, cuando llegamos al pico del crecimiento, llegamos a un crecimiento de 4,6%. ¿Por qué crecemos? Básicamente crecemos por una suerte de orden, por un lado, y por otro lado crecemos porque teníamos un viento de cola. El viento de cola era lo que se llamó el superciclo de los commodities, que termina en el año 2014. Fíjate que hay un problema en este gráfico, si es que lo miramos muy de cerca, que hay barras muy altas y barras muy bajas, ¿verdad? En algún momento. Lo cual te habla de la inestabilidad de la economía paraguaya, vinculada básicamente al hecho de que tenemos un sector agropecuario muy grande y muy dependiente. O sea, dependemos todo del medio ambiente, del clima. Exactamente. Y nuestra electricidad también depende del clima, ¿verdad? Convengamos en que gran parte de la producción de nuestras represas ha caído con esta sequía que... A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de energía. Exactamente. Así Entonces, es, claro. Al bajar la altura de los lagos, obviamente tenemos una caída. Pero si nos fijamos en los números que están en amarillo en la pantalla, vamos a ver que hemos pasado de una tasa de crecimiento potencial, y esto es lo más preocupante de todo, de 4,6% a 2,1% en el año pasado. ¿Qué quiere decir eso de 4,6? Esto es lo que el país puede naturalmente crecer, ¿verdad? Lo que la economía puede naturalmente hacer. Le estamos castigando a ese número del 2023 porque tuvimos 2 sequías y una pandemia en el medio, ¿verdad? Entonces, para tratar de cambiar ese número, tomamos el del año 2018, que también es de 2,8, también es un número más bajo que el 4,6. O sea, lo que vemos es que hay una pendiente de reducción, donde obviamente la economía ha crecido todo lo que ha podido de la mano del sector agropecuario, pero eso ya no es suficiente hoy y necesitamos incorporar a nuevos sectores dentro de un ritmo de crecimiento, ¿verdad? Fíjate que hoy el Estado paraguayo está en una situación donde ha tenido un impacto importante todo lo que se refiere al déficit fiscal que se ha generado durante la pandemia. Entonces, hoy se está recortando gasto, y el gasto que se está recortando es un gasto de infraestructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? No podemos seguir con el mismo modelo de siempre, ¿verdad? Claro. El mismo modelo... No es sostenible. Claro, el mismo modelo que se genera
de invertir con deuda ya no alcanza, ¿verdad? Ya no alcanza porque generamos un nivel de deuda importante que nos está generando otro tipo de problemas a nivel fiscal. ¿Y qué hacer entonces? Tenés que meter capital privado en obra pública, ¿verdad? Tenés que atraer capital privado. Fíjate que nosotros necesitamos... Alianza público-privada. Fíjate que nosotros necesitamos invertir 8.000 millones de dólares en agua. Nadie habla de agua acá. Nadie habla de agua y saneamiento. Solamente 6% de nuestra población tiene acceso a cloacas. Sí, bajísimo. Más bajo de las regiones. Lo cual, vos como médico sabrás bien, eso genera una serie de enfermedades. Claro. Y estamos gastando plata para curarle a la gente algo que nosotros mismos le enfermamos. Nosotros lo estamos enfermando. Tenemos que gastar más o menos alrededor de 8.000 millones de dólares en electricidad. Nuestro tope para llegar a producir electricidad es el año 2033, 2032 más o menos. Que vamos a consumir toda la energía donde generada. Ahí ya vamos a empezar a tener problemas serios. Es más, ya empezamos a tener problemas serios. Ya hay demandas importantes de electricidad que no se cumplen. La semana pasada estuve en la zona de La Patria, cerca de Bolivia, que tiene un acuífero donde hay agua muy buena para hacer proyectos de agricultura, pero no hay electricidad, entonces no se puede bombear el agua. La gente que invirtió en electricidad, hoy la ANDE prohibió nuevos proyectos de crecimiento, de riego, ¿verdad? Sí. Entonces, la falta de gestión del Estado está frenando el desarrollo, ¿verdad? Lo que sí es muy grave. La falta en un país donde sobra energía eléctrica, falta energía eléctrica y no se puede desarrollar otras actividades por falta de fluido eléctrico. Claro, nuestra electricidad tiene más o menos 4 características. Es limpia, es renovable, es barata. Es barata, pero es no disponible. Entonces, este es un problema serio. Tenemos que pensar seriamente qué hacer con el sistema eléctrico. Olvidémonos de ANDE como la única solución a los problemas, ¿verdad? Tenemos que buscar una solución real a este tipo de problemas. Hoy ANDE, con una ley que sacó el año pasado, abre el juego para poder meter en generación al sector privado. El único comprador de electricidad va a ser ANDE nuevamente. Energía solar. Sin embargo, vos mirás los números de ANDE y no vas a querer que ese sea tu único cliente porque no te va a pagar seguro. Claro. Entonces el problema es más profundo de lo que estamos pensando y tenemos que trabajar en ese aspecto, ¿verdad? ¿Me permitís, ministro, un ratito? Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos enseguida con el doctor Manuel Ferreira. Carlos Troche en el pase de que está preocupado porque el país está bien. Hay un informe del Banco Mundial, el Fondo Monetario, que el Paraguay está económicamente bien, y me decía él sí, pero estamos bien de hace 15, 20 años. La clase baja no siente lo mismo. Realmente la pregunta sería, ¿existe clase media en el Paraguay? ¿Y cuánto es la clase media que es la que sostiene la democracia? Bueno, yo creo que las cosas han venido cambiando los últimos 20 años. Es cierto, nosotros estamos 30 o 40 años atrasados con relación al resto de América Latina. Paraguay fue un país que sufrió 2 guerras muy fuertes y creo que eso generó un retraso importante. Nosotros no tuvimos ningún tipo de ayuda de nadie con posterioridad a eso, ¿verdad? Pero creo que las cosas empezaron a cambiar. Tenemos un gráfico que habíamos visto y que creo que es interesante de tenerlo en cuenta. No sé si podemos ver eso en la pantalla. El de la pobreza ha surgido una nueva clase media. ¿Ese puede ampliar, por favor? Ahí está. Bueno, este gráfico creo que es bastante elocuente de las cosas que han pasado. Hablar de línea de pobreza es básicamente hablar de alrededor de $2, de alrededor de $2 por día por persona, ¿no? En el año 2002, fíjate que había más pobres que gente no pobre, digamos, de alguna manera. 2.300.000 personas más o menos estaban por encima de la línea de pobreza y 3.100.000 por debajo de esa línea, ¿verdad?
Esto fue evolucionando. Mira, acá hay una cuestión muy importante. Estos son los datos previos al censo. ¿Verdad? Son Del 2002 números. había menos pobres entonces. En el año 2022, fíjate que estábamos con 5.500.000 personas que habían salido o que estaban fuera de la pobreza. El número había subido en 3.250.000 personas en todo ese periodo de tiempo, y la cantidad de pobres había bajado de 3.100.000 a 1.800.000 más o menos, ¿verdad? Hay una diferencia de alrededor de 1.300.000 personas que han salido directamente de la pobreza y gente que nunca ha entrado, ¿verdad? Entonces, este fue un crecimiento muy importante de la clase media, ¿verdad? Si vemos la siguiente lámina que teníamos, acá podemos ver los datos de pobreza mucho más detalladamente, ¿verdad? Fíjate, en el gráfico que está a la izquierda, tenemos que de casi 60%, o sea, 6 de cada 10 paraguayos eran pobres en el año 2002. No hace mucho de esto, ¿verdad? Y en el año 2023 estamos más o menos con 22% de niveles de pobreza. El número bajó, como te decía, de 3.111.000 a 1.330.000, y en pobreza extrema bajó de 877.000 a 289.000 Y eso se compadece con estos son datos estadísticos, claro, le da credibilidad. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante acá? Y creo que es, ¿qué es lo que le sacó a la gente de la pobreza? Porque acá mucha gente se quiere jactar de que yo hice esto o yo hice lo otro, ¿verdad? Este gobierno trató de decir en algún momento dado que ellos fueron los que sacaron a gente de la pobreza, pero esto se hizo cuando el gobierno tenía 2 meses de gestión, ¿verdad? No lo afecta. Todavía no está medido. No, todavía no está medido. Y te digo más, Federico, yo creo que acá no hubo mucha gestión de ninguno de estos gobiernos. ¿Qué es lo que pasó y sacó a la gente de la pobreza? Un nivel de estabilidad económica que creo que sí se ha mantenido a lo largo del tiempo. Han bajado las tasas de interés. No fue la gestión de las autoridades del gobierno. Sí, en este sentido, han bajado las tasas de interés, se ha mantenido el dólar relativamente estable, ha bajado la inflación, las cuentas públicas se han mantenido relativamente ordenadas. Okay. Y esto ha permitido que la gente tenga reglas de juego claras. Cuando vos te vas y tenés reglas de juego claras, en esto juega un rol importante también el Poder Judicial, ¿verdad? Y el Poder Legislativo. Entonces, estas instituciones que permiten jugar un partido y decir, si yo pongo plata acá, esto va a funcionar. Te voy a dar un ejemplo. El respeto a la propiedad privada como un elemento importante. Los derechos de propiedad son los que garantizan de que a mí no me van a sacar la Claro, tierra. Lógico. ¿Verdad? Esto no ocurrió en otros países. Al no ocurrir al ocurrir en nuestro país, ¿qué es lo que ocurre? La macroeconomía va permeando y va mejorando el nivel de vida de la gente. Porque acá hubo incrementos importantes en términos de ingresos. Si vemos la siguiente lámina, vamos a ver algo que a mí me parece posiblemente lo más importante que podemos ver. Este gráfico, si miramos la columna que está más hacia la izquierda, vamos a ver que el 85% de los ingresos de un paraguayo promedio provienen del trabajo. Son ingresos laborales. Fíjate que ahí están metidos los dos programas más importantes que hay en Paraguay, que son el programa Tecoporá y el programa Adultos Mayores. Y esos programas representan solamente el 6,4%. En el quintil más pobre, es decir, el 20% más pobre de la población, casi 76% de los ingresos provienen del trabajo y solamente 16,7% provienen de planes estatales. No es digamos, la transferencia de recursos desde el Estado la que ha sacado a la gente de la pobreza. Lo que ha sacado a la gente de la pobreza ha sido su trabajo.
El paraguayo, a diferencia de muchas otras nacionalidades en la región, ha tenido el orgullo de traer el pan a su casa. Y esto es demasiado importante a mi manera de ver, y esto es lo que tenemos que sostener. No depende del Estado, en síntesis. No Depende de su trabajo. Fíjate que, y te doy un ejemplo de esto. Cuando viene la pandemia y a todos nos encierran, ¿qué es lo que pedía la gente? La gente no pedía subsidio. Trabajo. La gente lo que pedía era que le dejen ir a trabajar. Claro. Porque la gente se gana el pan. ¿Cuál es la necesidad de que haga de lo que tiene que hacer ahora el Estado? Fíjate que tenemos menos pobres que antes, tenemos programas de pobreza, pero no tenemos programas que mantienen a la gente fuera de la pobreza. Este es un tema que hay que pensarlo. Si ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas salieron de la pobreza por Tecoporá? ¿Vos estás en condiciones de decir así con números? No hay un número claro de eso, ¿verdad? Fíjate que si vos con plata... ¿Quién mide la eficiencia de ese programa? Y bueno, ese programa tiene, yo creo que no se mide la eficiencia y tiene ciertos problemas. Pero valdría la pena medir. Claro, problemas como por ejemplo... Porque si no son clientes permanentes, doctor, discúlpame. Por supuesto. Pero yo no creo que esa sea la solución a los problemas. Creo que esos son problemas paliativos. El programa Adultos Mayores, que es el programa más grande que Tecoporá. Más grande que Tecoporá. El programa de Adultos Mayores, ¿cuál debe ser su objetivo? Su objetivo debe ser desaparecer. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hay más adultos mayores en situación de pobreza. Por eso no necesitas más ese programa. Claro, lógico. Sin embargo, el programa crece. Al contrario, gente con más capacidad van pidiendo esa Quiere plata. decir que le estás metiendo cada vez a más gente pobre en la tercera edad. ¿Ya? Entonces, y sin embargo, yo veo los políticos cuando hacen campaña, dicen, hemos crecido en el programa Adultos Mayores, hemos crecido en el programa Tecoporá. O sea, necesitamos generar más asistencia porque quiere decir que hay más pobres que antes. Y eso no es cierto, ¿verdad? En realidad lo que necesitamos es generar condiciones para que la gente trabaje, porque eso es lo que nos está demostrando este tipo de realidades que el propio Estado no genera. A mí lo que me preocupa ahora es lo siguiente. Paraguay, en un país, ahorra a través, la principal fuente de ahorro de un país es la jubilación. Nosotros tenemos solamente 22% de la población con jubilación. No se está haciendo absolutamente nada con relación a esto. ¿Y esta nueva ley de pensionados y jubilados no va a mejorar? Pero eso es para administrar los fondos de la gente que ya tiene jubilación, que es el 22%. No es para... No es para generar... No se está generando nueva gente. Se sacó una ley ahora que permite entrar dentro de IPS a cierta gente o a ciertos grupos de personas. En Paraguay hay muchísima informalidad laboral todavía, ¿verdad? Sí. Manuel, permití, vamos al último corte, por favor. Último corte, vendemos y regresamos a la parte final de la programación con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Manuel Ferreira. Manuel Adolfo Ferreira Bruschetti, estamos en la parte final de la programación. Yo tengo una duda. Hay más o menos 400 millones de dólares de los fondos sociales de Itaipú, que en honor a la verdad, solo Dios sabe dónde se utiliza. Creo que ningún presidente tiene el control exacto de cómo se utiliza eso. ¿Qué dificultad tendrías vos si fuese ministro de Hacienda, por ejemplo, para que esos fondos sociales entren al presupuesto general de gasto de la nación y ahí le des el uso que necesitas? Por ejemplo, para arancel cero. Por ejemplo, para el programa de alimentación escolar. ¿Es factible eso, doctor? Yo creo que hay que entender una cosa primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa blindaje? Asegurar que no se toque. Bueno. ¿Qué es lo que significa blindaje? Blindaje hasta hoy, que salió un decreto distinto, blindaje quería decir que una fuente determinada, llámese Itaipú, llámese cesión de energía, llámese impuesto a la renta, lo que sea, se utilizaba para un uso determinado o para un fin determinado. Entonces estaba atada la fuente al uso. Así mismo. Esto era blindaje hasta hoy. Hoy sacó un decreto el Poder Ejecutivo donde cambia la concepción de blindaje y dice
que blindaje va a hacer ahora que yo le ponga un presupuesto determinado al arancel de las universidades públicas y el Ministerio de Hacienda no lo pueda recortar con su plan financiero? O sea, acá hay un decreto que está modificando la ley de administración financiera del Estado, ¿verdad? Para mí es redundante, porque si vos tenés la ley del presupuesto y después depende de vos, vos le decías a tu ministro, esto garantizame, ¿verdad? Bueno, pero eso no es blindaje. Yo creo que no. Eso no es blindaje. Yo creo que no es porque blindaje. Un presidente, en el caso de Fonacide, se asignaba el 30% al Fondo para la Excelencia en la Educación. Tocar 30%. Y el presidente no podía cambiar. Claro, eso es blindaje. Eso es blindaje, no podía cambiar porque estaba hecho por ley. Acá hay una modificación. En realidad, el Ministerio de Economía se va a encontrar ante la disyuntiva de utilizar este decreto o utilizar la ley de administración financiera del Estado que le permite poner el plan financiero. Y una ley está por encima de un decreto, claro, ¿verdad? Claro, toda la vida. Entonces, esto debería convertirse en una ley para que pueda entenderse este nuevo concepto de blindaje, por un lado, ¿verdad? En el caso de Itaipú, la situación es un poco más compleja. Tendríamos que discutir cómo se generan los ingresos de Itaipú. Itaipú es un centro de costos. Hay una serie de variables que son importantes. Pero para que algún dinero se pueda transferir desde la Itaipú binacional al Ministerio de Economía y Finanzas... Yo solamente te pido los fondos sociales, no el resto. No importa. Para que se pueda transferir un guaraní de fondos sociales al Ministerio de Economía y Finanzas, hace falta que eso esté estipulado por ley. Claro. También. Y hoy no hay y pues tener mayoría en el Congreso. Sí. Tiene mayoría Santiago Peña. Sí, no, yo te hablo del hipotético caso de que vos seas ministro de Economía actual. Claro. Entonces, voy a cambiar para no personalizar. ¿Por qué el gobierno del presidente Peña y del ministro Fernández Valdovino no incluyen 100% los gastos sociales en el presupuesto general de gasto de la nación? Esa es la pregunta, entonces. Bueno, yo creo que no se ha planteado ninguna ley en ese sentido. Pero es una solución, doctor. Y puede ser una solución provisoriamente, ¿verdad? Ok. Puede ser una solución provisoriamente, pero es generar un recurso adicional para el Ministerio de Economía, que hoy el presidente tiene libre disponibilidad de usar ese dinero. Sí, pero ahí lo de hoy, ¿verdad? Lastimosamente se nos va el tiempo, ¿verdad? Pues vas a volver otro día, doctor. ¿Por qué? Porque esto es un tema crucial. Vos tenés por un lado, y nos vamos, los estudiantes que te piden garantizar, asegurar el arancel cero. El gobierno dice, vamos a sacar esa plata para darle a la comida de los chicos, que está muy mal llamado, entre paréntesis, hambre cero, porque lo que realmente, primero ya está copiado de otro presidente, de otro gobierno, de otro país, y en segundo lugar no es hambre cero, es comida para los estudiantes. Y vos tenés por otro lado los fondos sociales, y todo el mundo sabemos el destino que se le da a los fondos sociales. Para mí, yo, presidente de la República, te diría, doctor Ferreira, sacame fondos sociales, tenemos mayoría en el Congreso, incluyamos en el presupuesto general de gasto de la nación y le damos toda esa plata a la educación para que los chicos estén tranquilos, estudien y podamos tener el país en calma. Se tiene que hacer eso a través de una ley, claro, que obligue. Claro. Fíjate que acá hay que coincidir esto con el Tratado de Itaipú, que está por encima de la ley paraguaya. Sí, está bien, está bien. Todo se hace con el tratado. Cualquier gasto superior a $1 millón. De hecho, los gastos sociales no están, doctor, en el tratado. Ese fue un invento que se hizo en su momento. No están en el tratado. No están en el tratado. Están dentro del presupuesto de Itaipú. Y dentro del presupuesto de Itaipú, cualquier gasto superior a $1 millón tiene que ser definido por ambas partes. Y tiene que ir al directorio, al Consejo... Sí, Consejo de Administración. Al Consejo de Administración. Correcto, de la correcto. Represa, y tenés mayoría, son todos tus ministros, tenés mayoría. No tenés mayoría. Porque los brasileños ahí van a está mitad, pero el Brasil no le afecta porque ese es el presupuesto del lado paraguayo. Sí, pero los brasileños van a influir en nuestro presupuesto. ¿Sabes qué es lo que pasa, doctor? Y te comprometo ya para otro programa. Esa plata del gasto social fue inicialmente $2 millones. Hoy esa plata de gasto social significa más de $400 millones. Y solo Dios sabe dónde va ese dinero. Es un secreto que está mejor guardado
que el secreto del Colegio Cardenalicio del Vaticano. Entonces lo que yo solicito o me gustaría es que esa plata vaya al presupuesto general de gasto de la Nación y solucionamos. Pero tocamos en otra ocasión, si te parece, el tema de Itaipú concreto. Sí, señor. Gracias, doctor. Muy amable. No, un gusto. Estuvimos con el doctor Manuel Adolfo Ferreira Bruschetti y nosotros retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.